Alemania en la Segunda Guerra Mundial se había convertido en el poderoso ejército de Europa. El pensamiento de Hitler se había extendido a lo largo y ancho del territorio. Pero si el Führer influyó en miles de personas, la pregunta sería, ¿quién influyó en él para convertirlo en un ideario alemán? ¿Te gustaría saber más sobre el tema? Quédate aquí en Historia de la Segunda Guerra Mundial para Todos. Aunque a muchos no les guste, Hitler era un hombre que leía mucho, y mucho de obras militares. Aunque no rectificara las fuentes si eran ciertas o no, buscaba todo aquello que ratificara sus convicciones de lo que estaba haciendo. Pero para convertirse en la voz de una nación, necesitamos hablar de su formación en su juventud. Como todo mundo ya sabe, Hitler fue rechazado en la Academia de Artes y aún así permaneció en la ciudad varios años, andando aquí y por allá, y en ese tiempo libre que tenía, el cual era mucho, lo ocupó para leer y nutrirse del pensamiento de esa época. Una de sus revistas predilectas se llamaba Ostara, la cual bebía en cada página. Esta revista fue fundada en 1905 por George Lanz, un ariosofista, es decir, que estaba a favor de la superioridad de la raza aria, claro, bajo buenos líderes, y esta revista se refiere a la antigua divinidad germánica de la primavera. El documento que leía Hitler era claramente racista y antiliberal. Estas páginas advertían del peligro de las razas inferiores. En esta revista estaban también las cuestiones ocultas, las runas, evástica, versos de Nostradamus, entre otros. Entre sus apartados tenía relatos de corte pornográfico en los que hermosas germanas rubias caían en manos de libidinosos oscuros, refiriéndose a las personas de color, eslavos y por supuesto judíos. También se encontraba en esta revista el Ordo Novi Templi, una secta fundada por el dueño de este documento que cobró fama tras una publicación de teosología donde se argumentaba que se debería esterilizar a las razas inferiores y aquellos que padecieran enfermedades hereditarias. Y todo volando en el aire llegaba a las masas de los alemanes y por supuesto a la cabeza del aún joven Hitler. Este volumen o revista no solo floreció en Austria, donde los germanos se sentían amenazados por otras razas como los eslavos y judíos, también en Alemania, así que esta ideología se gestó de manera directa o indirecta en la generación del joven Hitler y rendiría su fruto, pero nadie sabía en ese momento y tampoco se le daba mucha importancia. Había un hombre de mayor jerarquía que el propio fundador de Ostara, el señor Guido von Schlitt. Este ocultista, famoso por sus estudios de adivinación, entre otras cosas, sostenía que la cultura alemana se hallaba amenazada por una conspiración judía internacional que solo podía superarse con la guerra. Se necesitaba de un fuerte Estado y racialmente puro, y solo podía llevarse a cabo por la encarnación visible de la ley aria divina, y los de razas inferiores quedarían excluidos de tan prestigiosos cargos. Para ellos, la doctrina cristiana había sido contaminada por elementos judaicos y era necesario volver al pasado germánico pagano. También hay que mencionar que al perder en la Gran Guerra, también afectó los ánimos de los alemanes. Las asociaciones que existían de este corte racista se acabaron o fueron perdiendo fuerza, pero las que quedaron, por decir así, tuvieron una virulencia donde buscaban volver al pasado del imperio y atacaban la República de Weimar. Consideraban traidores a judíos, socialistas y comunistas. La pregunta sería, ¿qué sociedad atacaba con tanta fiereza al sistema?
Bueno, era la famosa Sociedad de Thule. Su nombre se debe a los geógrafos griegos, o los antiguos geógrafos griegos, que consideraban la tierra más septentrional de todas las existentes, la cual simbolizaba el origen nórdico de la raza. Para 1918, esta Sociedad de Thule fue refundada por Rudolf Bonn, seudónimo de Adam Alfred. Este astrólogo y cabalista propagaba el regreso al paganismo y tenía contacto con numerosas sectas ocultistas del mundo. Había varios nombres importantes en esta secta, como Rudolf Hess, más tarde lugarteniente de Hitler, el orientalista Karl Haushofer, el abogado Hans Frank, futuro ministro del Reich y jefe del gobierno general de Polonia, el ingeniero Gottfried Feder, coautor del Partido Nacional Socialista, y todos ellos con la misma ideología que también tendría influencia en Hitler. Para 1919, esta secta entra en la política bajo el nombre de DAP, Partido de los Trabajadores Alemanes, donde se buscaba tener contacto con los obreros. Así es como un joven veterano de la Gran Guerra entra y su nombre es Adolfo Hitler. Y pronto este jovencito ascendió y se hizo de las riendas del poder y lo transformó en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. En la anterior DAP, Hitler conoció a un periodista llamado Dietrich Eckart, que era miembro de la Sociedad de Thule. Este hombre dirigía el semanario antisemita llamado El Buen Alemán. Este hombre, que al parecer no tendría mucho de importancia para algunos, se convirtió en consejero y tutor de Hitler, pulió sus modales y lo introdujo a círculos sociales importantes hasta su muerte en 1923. Y Hitler, en su famoso libro llamado Mi lucha, reconoció el trabajo de este periodista, había hecho en él, pero aún no estaba todo listo. Un nuevo afiliado al movimiento entraría al Partido Nacional Socialista. Era un joven tímido, pero se veía bastante respetable. Su nombre, Heinrich Himmler, y no se sabe con certeza si perteneció a la Sociedad de Thule. Al principio Himmler era católico, pero la relación con el hinduismo le convencieron de la doctrina del karma, hasta el punto en el que él creyó ser el rey sajón Enrique I el Pajarero, que este hombre vivió en el 876 al 936. Considerado el primer fundador del Estado alemán. Himmler pensaba que los alemanes eran víctimas de una conspiración tramada por los judíos y el único medio era depurar la raza germana de los llamados elementos extraños. Los Artamanen fueron para Himmler una fuente de inspiración de la que tomó muchos elementos de la SS. De entrada, el color negro de los uniformes, las runas o los rituales de fuego. La SS era llamada a regir en el futuro que afortunadamente nunca llegó, pero en ese momento estaba convencido de que así sería. Himmler creyó que los alemanes estaban emparentados con los supervivientes de la Atlántida, quienes habían fundado una poderosa civilización. Creía en el Grial o Santo Grial, entre otras cosas. Ya llegados los años 30 y para ser exacto en el 1935, nace la Ahnenerbe, por expreso deseo de Himmler, donde su propósito es hallar evidencia del pasado germano que justificara la raza aria, y todo lo que se encontrase debería ser publicado por todos los medios posibles. Esta biblioteca o institución, por así decir, atrajo la atención de muchos académicos de todas las ramas dispuestos a adecuar sus investigaciones a los postulados de la supremacía de la raza aria, desde el martillo de Thor o las escrituras sagradas nórdicas, entre otros. Ya Hitler en el poder le dio otro giro a esta institución, por así decirlo. Se hizo una purga de charlatanes y se puso al nuevo líder que estaba en la búsqueda aria, Walter Wurz, que estaba bajo las órdenes de Hitler, pero con las mismas bases ideológicas de Himmler. A pesar de las expediciones hechas, llegó la inevitable Segunda Guerra Mundial que impidió todo este tipo de salidas, por ejemplo, a Bolivia, y la expansión alemana de su ejército
dio como resultado el tener acceso a las bibliotecas para la búsqueda de la pretendida supremacía de la raza aria. Hitler por sí solo no hubiera podido maquinar toda una ideología que tendría influencia en la mayoría de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hubo personas que reforzaron, pulieron su manera de pensar y sobre todo, que sus más allegados compartirían la misma forma de actuar. Al final, como en cada trabajo, lo dejamos a tu juicio. No es como en la historia nos dicen, que este hombre todo maquinó por sí solo. Hubo mucho tiempo atrás en donde otros hombres hicieron lo posible por inculcar en la juventud alemana una amenaza de los judíos y tuvo un resultado catastrófico que todo mundo ya sabe, con desgracia. Si el video te gustó, nos encantaría que nos dieras pulgar arriba y lo compartieras con tus amigos. Déjanos tu aportación en la caja de comentarios. Esto fue Historia para Todos.